texto bíblico recuerda lo que nos enseñaron tradicionalmente. ¿Qué nos enseñaron tradicionalmente? Que ¿en quién edificó Jesús la iglesia? Pedro. En Pedro. Entonces que Pedro fue el primer Pontificus Maximus. Vámonos al libro de Hebreos. Sumo pontífice. Es un error. Primero que todo porque Hebreos dice que hay un único sumo pontífice y es Jesús. Jesús es nuestro sumo pontífice, o sea, sumo sacerdote. Jesús es el intermediario entre Dios y los hombres. A través de Jesús nosotros tenemos relación con el Señor. Es claro por la palabra. ¿Lo entiende usted? Yo también lo entiendo de esa manera. Ahora, cuando Jesús estaba con los discípulos, dice que ellos llegaron al Señor Jesús y Él les pregunta a ellos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En el Nuevo Testamento a Jesús va a ser presentado de dos maneras. Cuando Jesús habla de su divinidad, Él se denomina Hijo de Dios, y la Biblia lo denomina así. Cuando hablamos de la humanidad de Jesús, entonces se habla como el Hijo del Hombre, porque Jesús es 100% Dios, 100% humano. Entonces los discípulos que estaban con Él empezaron a decir: bueno, la gente dice, por el mensaje que tú tienes, que eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres Elías. Otros que eres Jeremías o alguno de los apóstoles. Miren que no es raro, porque en otro pasaje Jesús le pregunta que si él era el Elías que habría de venir. A Juan también lo comparan de maneras así. Entonces Jesús les dice: bueno, eso es lo que dice la gente. No hay problema, la gente de Jesús puede decir lo que quiera. ¿Ha escuchado usted hablar de Jesús? La gente tiene muchos conceptos de Jesús. ¿Qué dice la gente de Jesús? ¿Qué es el Salvador, Hijo de Dios? Jesús son los sanos. Otros dicen que era profeta. Otros dicen que era alguien que protestó contra el sistema. Otros dicen un revolucionario. Otros dicen que fue el primer guerrillero, el revolucionario. La gente dice. Cada cual dice sus locuras. Amén. Yo me encontré una vez con una hermana y yo pertenecía a un grupo cristiano que terminó siendo muy sectario. Entonces yo salí de ahí corriendo, y uno tiene que estar en la doctrina. Y la hermana me dice: ay, no te he vuelto a ver en ese lugar. Y yo le dije: no, es que ya el Señor me ha guiado a otras cosas y todo. O sea, que usted ya no está en la única iglesia que salva. Y yo pensaba eso. Yo no estoy allá. Y entonces me dice: ay, bueno, cada loco con su tema. Cada cual piensa lo que quiera. Pero a la luz de la Escritura, ¿qué? Entonces Jesús les dice a ellos: bueno, la gente opina de mí lo que opina. Ustedes que están caminando conmigo, ustedes que están en este camino, ¿qué opinan que soy yo? Y aquí es donde hay que hacer el alto. Porque la gente puede opinar de Jesús lo que sea. Se pueden reunir en grupos. Pueden crear denominaciones. Pueden hablar de conceptos personales. Pero hay una base bíblica, hay un concepto de Dios. Cuando Jesús les dice a ellos: bueno, la gente habla lo que quiere, ustedes que están conmigo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Le sale Pedro. Pedro era una persona muy simpática y muy peculiar en sus cosas, ¿cierto? Y sale, a veces él salía con cosas raras. Cuando se acuerda que el Señor hablaba de que lo iban a tomar y que iban a entregar, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, que no suceda eso, iba a subir a Jerusalén, no vaya por allá que lo matan. O sea, siempre estuve ahí como con sus locuras. Y Jesús en muchas ocasiones lo reprendió. Por allá en una de tantas fue un instrumento del adversario y Jesús mismo le dice: apártate de mí, Satanás. Oye, con Jesús era la cosa dura, porque es que a Jesús lo acompañaban hasta 5,000 personas. ¿Y usted se imagina que el Señor le diga a uno delante de 5,000 personas: oiga, diablo? ¿Qué tal que usted esté allá sentado y yo le diga: oiga, diabla? Oiga, diablo.
¿Cómo se sentiría usted ante la congregación? Uy, qué oso. Vea el grupo que somos, si alguien diría, no vuelvo. Si el pastor le dice diablo, ¿usted vuelve? No. O vuelvo para demostrarle que no soy mi Oye. Cosas que pasan con Pedro. Pero en medio de la conversación, Pedro le responde al Señor de una manera especial y dice, tú eres el Cristo. El Cristo, el término Cristo, es una relación que denomina al Mesías que habría de venir. Nadie se llama Cristo en la Biblia. Por allá hay un apellido, ¿cierto? De no sé qué, de producciones es, que tuvo producciones, Sánchez Cristo, no sé. Pero realmente es un apellido que quién sabe a dónde salió. Pero realmente Jesús, el término Jesús es Salvador y Cristo es el Mesías prometido, el enviado de Dios. Jesús era entonces el que cumplía ese requerimiento. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Es más, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petrus, una piedra pequeña. Tú eres una piedrita. Pero sobre esta roca, venga. ¿Cómo así? Pedro no es la roca. No, tú eres una piedrita. Y sobre lo que acabas de hablar, que es el fundamento de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Sobre esto que están diciendo, edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Cuando entendemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, y las puertas del infierno, no, Hades en griego, el infierno, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Entonces todo el mundo se imagina a Pedro por allá en las puertas del cielo. ¿Y quién llegó? ¿Quién es? Ernesto. ¿Qué quiere? Entrar. ¿Con quién viene? Con mi hijo. ¿Qué hará Pedro? ¿Abre o no abre? Ernesto. ¿Abre o no abre? Pedro no está en las puertas del cielo esperando a que nadie llegue. Porque nosotros tenemos promesas bíblicas, ¿cierto? ¿Cuándo nosotros subiremos con el Señor? ¡Ay, en el arrebatamiento! ¿Los muertos? ¿O no? Y luego los que estamos vivos. No hay ninguna llave para entrar por allá. No hay llave. La única llave es Jesucristo. Muy bien. Cuando Jesús habla esto y le dice que algo sucedería con él y te daré las llaves del reino, usted se da cuenta que la primera persona que predica el evangelio y llegan multitudes en su predicación es el apóstol Pedro. Pedro entendió las palabras de Jesús. Y yo quiero que se vaya conmigo a Primera de Pedro, al capítulo 2. Y nos damos cuenta si Pedro entendió lo que dijimos o Pedro se sentó por allá en Roma. Yo quiero decirles que es que hay un poco de mitología que Pedro estuvo en Roma. Váyase a la historia a ver en qué momento reinó Pedro en Roma. Y se sentó en un trono de oro. ¿Ah? Todo ese oro que tienen guardado lo deberían, con ese oro alimentarían a todo el mundo. Pero ese oro lo tienen acumulado en un banco y le prestan plata a todo el mundo y hacen inversiones hasta en bombas de asesinato masivo en el mundo con ese dinerito, con el dinero de la fe. Eso no lo hacen solo por allá. Hay gente que abusa de la fe, hay traficantes de la fe también que aparentemente se visten como siervos del Señor y parecen a nosotros y se reúnen como nosotros. Perdónenme, pero eso hay que decirlo público y delatarlo público. Y estamos por redes sociales en este momento siendo transmitidos. Amén. Primera de Pedro, ¿qué? 2. Muy bien. Entonces, el apóstol Pedro
viene hablando acerca de cómo es la salvación completa y cumplida en nosotros a través de Jesús. En el capítulo 2 dice que hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y detracciones. ¿Lo tiene ahí en el 2? Amén. Y dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación, en la palabra de Dios. Y dice, acercaos, está hablando de Jesús, a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Está hablando del apóstol Pedro. Vosotros como piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Por lo cual también, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión. Está hablando de una de las profecías que las Sagradas Escrituras nos da, creo que es en Isaías 28:16, la principal piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es la piedra escogida? Mas vosotros pues lo creéis y él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Jesús es la piedra, Jesús es el fundamento de la iglesia. Amén, hay claridad. Entonces ya entendemos el pasaje bíblico a la luz del contexto bíblico. ¿Quién es la piedra de la iglesia, el fundamento de la iglesia? Cristo. Amén. ¿Alguien le queda alguna duda? Cuando Jesús habla con Pedro, en base a lo que acaba de expresar y habla de la edificación de la iglesia, nos da a entender dos cosas. Primero, que la iglesia no es algo que ya está hecho, que la iglesia es algo que hay que edificar. Es lo primero que vamos a tener. Y lo segundo es que quien edifica la iglesia es el mismo Cristo. Él es el fundamento de la iglesia, pero en la edificación de la iglesia está Él. Váyase conmigo a 1 Corintios capítulo 3, que ya entramos en materia. Verso 10 al 14 dice, él va a hablar acerca del servicio cristiano. El apóstol Pablo, desde el capítulo 2, habla de la revelación de Dios, que no es algo que Dios da a través de la sabiduría humana. En los primeros 8 versículos nos va a hablar de que Pablo no dependía de esa sabiduría humana. En el versículo 9 en adelante nos va a hablar acerca de la necesidad de ser espirituales delante de Dios. En el versículo 13 va a hablarnos de las cosas reveladas que son enseñadas a través del Espíritu Santo. Versículo 14 al 16 va a hablar acerca de las cosas reveladas que se deben discernir espiritualmente. Y en el capítulo 3, que es donde estamos, nos va a hablar de que la vida carnal impide que uno crezca en Dios. Del versículo 5 en adelante dice que Dios es el único que cuenta cuando yo le sirvo a Dios. Y ya en los textos que estamos, que son entre el verso 10 y el 14, está hablando acerca de la necesidad de nosotros servir y cómo Dios recompensará ese servicio, entendiendo que el fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo. Y lo vamos a leer. Versículo 10, 3:10 de 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Quién puso el fundamento en el caso de Pablo a los Corintios? Porque estamos viendo la carta a los Corintios. ¿Quién puso el fundamento? No. El que Dios envió a predicarle a los Corintios. ¿Quién fue el que puso el fundamento? ¿Quién les predicó a ellos de Cristo? Ay, no, a los Corintios no fue Pedro, fue Pablo. Acuérdense que estamos en Corintios. O sea, la Biblia hay que leerla en el contexto que está ahí. Escuchen. Y en el versículo 11,
Subrayelo, guárdelo, téngalo ahí. Eso es una bendición que dice. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Se vio que toda esa vuelta que dimos era necesario darla para entender este texto bíblico al que estamos llegando. Llegamos, porque quiero leer hasta 14 al menos. Y si este fundamento, ¿cuál es el fundamento? Cristo. Y si sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada o manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí tenemos pocos albañiles. ¿Cuántos albañiles hay aquí? 1, 2. ¿También atrás? ¿Quién levantó la mano? Una mano para allá. ¿No? Bueno. Algunos. Yo una vez revoqué una pared en mi casa y le cuento que eso quedó así como... Ya después aprendí cómo es que... Pero escuche, él está hablando de algo que es lógico. Hay que ir a la base. Cuando un constructor va a edificar, por ejemplo, para un edificio de 6 pisos, ¿cuánto tengo que profundizar? ¿En dónde tengo que echar las zapatas? ¿Hasta dónde, hermano? Omar. ¿Cómo así? ¿Hasta dónde tengo que hacer el paquete? Hay que ir hasta el fondo, hasta que sea firme. Y cuando eso va uno más para abajo, eso se vuelve una piedra. Y hoy en día no es como antes. Ellos dicen así, pero otro me dice: pastor, si va a ser de 6 pisos, métale una maquinita y hagan un estudiecito de suelos. Joana es experta en eso, porque es un área en la que ella estudió. Entonces hay que ir a hacer el estudio de suelo, ¿cierto? Y ya de acuerdo al estudio de suelo dice: métale, es más, ni siquiera puedo meterle cualquier hierro, porque hay calidad en el hierro. Es más, hoy sale, ahí hay un cemento que trabaja sobre la humedad, que se seca en medio de la humedad. Hay otro que nunca se va a secar, entonces no queda bien edificado. Increíble, ¿no? Entonces, hoy hay tipos de materiales tan especiales que hay que edificar bien, para que cuando yo coloque un edificio y venga lo que ha llegado por ahí, este edificio me encanta a mí. ¿Sí o no? Sí, está bien hecho. Muy bien. Mire, las paredes no han rajado ni nada. ¿Cuántos años ya este edificio? Y los constructores de aquí me han dicho: pastor, esto sí lo hicieron como para toda la vida. No como unas casas que le iban a dar a los manos. ¿Qué hicieron por ahí? Oigan, hay vidas edificadas igual. Aquí está diciendo que cuando yo vaya a edificar, edifico de acuerdo primero al fundamento. ¿Cuántos hoy no han edificado su vida espiritual en base a Cristo? Llegaron a una iglesia y hoy están en la iglesia para que el Señor le haga un milagrito. Ahí me llegó una mujer en estos días y me dejó triste. En el evangelio lleva, según ella. Y cuando hablaba con esta persona, como usted no la conoce, puedo hablar tranquilamente porque es algo personal. Por allá. Y me decía: pastor, es que quiero orar por mi hija y el marido. ¿Cómo así? Es que ella se juntó con él, que había dejado a otra, no toda la historia es toda enredada. Y yo quiero que Dios edifique ese hogar, porque yo declaré, até al hombre fuerte, lo saqué del hogar de ellos y declaré la bendición para ese hogar. Un momentico, él se divorció, no, están viviendo juntos. ¿Ellos están los dos en los caminos de Dios? No. ¿Viven bajo los principios de la fe? No. Pero en el nombre del Señor yo sé que esa relación va a funcionar.
ayúdeme a pedir la bendición de Dios. Yo le dije, no. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ellos se dan cuenta y es la voluntad de Dios otra cosa, ella arranca para la derecha y él para la izquierda. Porque solo Dios es el que conoce. Entonces Dios no los va a prosperar. Dios sabe. Yo no me atrevo a meterme en ese asunto. ¿Por qué? Porque su hogar está mal fundamentado. Primero que todo, destruyendo otro hogar, comenzó otro hogar. Porque eso fue ahí que él sabía por qué, que se escondían y que terminaron viviendo juntos. Y la madre cristiana, yo bendigo ese hogar, tranquilos, que Dios nos va a bendecir. Empezó en un adulterio. Es factible que no tiene un asidero bíblicamente. ¿Me entiende lo que le digo? Entonces yo le dije, no puedo orar. Yo puedo orar, Señor, haz tu voluntad. Y sepa que si voy a orar, Dios va a orar. O sea, que si oro, eso, si no es de Dios, eso se va a destruir. No ore, porque como hace pastor, yo ya lo declaré. Una mujer cristiana. Ahora, ore por mi necesidad, que tengo muchas deudas. Entonces, que el Señor me pague las deudas. ¿Y usted cómo se endeudó? No, es que a mí me gusta ayudar a mi familia, entonces yo le ayudo a fulano, yo le ayudo a un perano, yo le ayudo. Ay, cuando hay necesidad, yo me endeudo por ellos. Hasta que usted no entienda los principios de mayordomía bíblicos, yo no creo que Dios le pague las deudas. Porque se las paga y usted sigue endeudándose. Y Dios no es una alcahueta. Dios podría bendecir la vida de uno. Dios podría arreglar el pasado. Pero tengo que, por la palabra, aprender a edificar mi vida. La pregunta es, ¿qué es la iglesia? ¿Qué entiendes tú por iglesia? Uno escucha gente que dice, voy para la iglesia. ¿Para la iglesia? Vea. ¿Y dónde queda la iglesia? Ahí enseguida en la notaría, ahí es la iglesia. ¿Es cierto lo que dijo el hermano o la hermana? No. Esto es un local. Ni siquiera es el templo de Dios, porque el templo de Dios es en cada uno de nosotros. Es un local que hemos consagrado para Dios. Que aquí queremos adorar al Señor, bendecirlo. Este local ha sido colocado para el servicio del Señor. Pero el término de iglesia viene de eclesía. En el Antiguo Testamento se decía la congregación de los hijos de Israel. Eclesia es congregación. Entonces en el Antiguo Testamento lo que ellos hacían al reunirse ante Dios era que se reunían como eclesia. En los términos del Nuevo Testamento. Entonces nosotros hoy somos eclesia, que es la unión de los santos de Dios. Aquí nos reunimos los santos. Amén. Amén. Y no falta uno que otro diablo por ahí. Perdón. ¿Pasa o no pasa? O solamente pasa en las películas, pasa en no sé qué. Nos pasa. Pero lo normal es que nos reunamos en el Señor. Ahora, cuando habla de la edificación de la iglesia, significa que como iglesia vamos a recibir cada uno, hermano, Dios es personal. En Dios no interesan las masas. Qué bendición que nosotros crezcamos. Nuestra oración ahora era, Señor, que nosotros sigamos en ese mismo amor, en esa misma unión, con esos mismos principios que esta comunidad ha comenzado, porque estamos creciendo. Mire los espacios vacíos ahí se van llenando acá, y eso que faltan. Mire, antes nos sentábamos y esto quedaba un espacio ahí grandísimo y solamente éramos de aquí para allí. Estamos creciendo. Pero la pregunta es, ¿cómo está cada uno de nosotros sobre edificando? O sea, primero en Cristo. Si el fundamento que usted tiene es un interés personal, si usted el fundamento que tiene es el dinero, el fundamento que tiene está en otra... No, el fundamento debe de ser Cristo. ¿Y quién es Cristo? ¿Cómo se ha revelado Cristo a nosotros? ¿En dónde encontramos a Cristo? Él está con nosotros. ¿Está o no está con nosotros?
¿En qué forma está con nosotros? A través de su espíritu. Sí. Sí, porque dijo que él se Pero en su palabra. es la palabra la que en nosotros lo hace. Que no pase un pastor fue a la casa de una señora nueva y le dijo, venga, vamos para la iglesia, que no puedo porque por aquí roban mucho. ¿Qué hacemos? No, pues era nueva, no conocía al Señor y le dijo, pues tenemos al Señor aquí. Señor, yo te pido que te quedes aquí cuidando la casa. Y cuando llegaron a la iglesia, el que dirigió el culto dijo, hermano, démosle gracias al Señor que el Señor está con nosotros. Y ella pegó el grito y dijo, ay, me dejó la casa sola. Y lo hizo en buena fe, realmente fue algo que ocurrió en el campo. Ella lo hizo en buena fe. Porque la gente cree que Cristo, pues que lo dejamos como cuando lo teníamos aquí, ¿se acuerda? ¿Qué hacíamos? Cuando nos íbamos a pecar por allá donde nos íbamos a pecar, lo guardábamos en el nocherito aquel. O los lugares hasta lo tenía que clavado ahí en la pared. Entonces se bajaba de ahí en el nochero para que no se para nada. Qué ignorancia la nuestra. El Señor está en todas partes. Él lo ve todo. Hasta en los lugares más malos, allá Él ve las cosas. Él también va. La presencia de Él no se hace real como en una iglesia. Cuando nos reunimos como iglesia, que amamos a Dios, que se mueve en medio de nosotros. Y que uno dice, oye, hay una presencia divina, especial, es divina, es de Dios. ¿Cierto? Cuando hablamos de divino, ojo, algunos hermanos se equivocan en eso. Ay, qué niño tan divino, o sea, tan Dios. Ese término sáquelo de su vocabulario que no es bíblico. Qué niño tan hermoso. Divino Dios. Bien, divino Dios. Edificar sobre un fundamento. Ahora, no edificar, sobre edificar. ¿Cómo estás sobre edificando en tu vida? Lo que es este fundamento en este cuerpo, para que en unidad podamos ser iglesia. ¿Qué reto tenemos nosotros los pastores de las iglesias? Ay, Dios mío. Sobre edificar en ese fundamento que ha colocado ya a nivel general y formar y traer las herramientas a la iglesia, que son ustedes, mis amados hermanos, para que puedan crecer en Dios. Yo quisiera que todos ustedes estuvieran en discipulado, todos. Y el que de ustedes no está en discipulado está en una gran desventaja. Es caldo de cultivo para el enemigo. El que no está siendo formado mañana termina siendo testigo de yo no sé quién, de Barrabás, dijo aquí por ahí. Termina solitario. ¿Me entendieron? ¿Cierto que sí? Amén. Termina practicando las prácticas del Antiguo Testamento. O termina metido en un lugar donde vengan por el milagro, vengan y les vendemos cosas. Reciban la bendición de Dios, pero paguen por la bendición. Entre mayor sea la ofrenda, mayor será la bendición. Dice. Eso es falso. La salvación no tiene... El valor de la salvación ya se pagó en la cruz del Calvario. ¿Amén o no? Amén. Entonces Pablo habla y dice que él, conforme a la gracia que Dios le dio, edifica, ¿cierto? Yo como perito, arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que la Biblia enseña es que Dios utiliza para edificar la iglesia. Efesios capítulo 4 dice que Dios levantó para la edificación del cuerpo de Cristo maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, ¿qué significa? Apóstolos ya es, que es enviados, misioneros. Si usted le llama apóstol misionero, está bien en el que es misionero, en el que abre obra, en el que sirve. No es el que está sobre la iglesia, es el que la iglesia ha enviado a servir. Ese es el concepto bíblico. Entonces la Biblia enseña que Dios edifica la iglesia a través de un cuerpo ministerial en donde Dios ha colocado dones ministeriales. Amén. Pablo era uno de ellos. Pablo llegaba a una ciudad porque la labor del misionero, los apóstoles misioneros, era llegar a un lugar y en ese lugar empezar a edificar. Entonces le tocaba hacer labor de evangelista, le tocaba enseñar a los hermanos, le tocaba hacer la labor de pastor, que era visitarles, pastorearles, ayudarles, animarles. Le tocaba mirar lo que Dios quería hacer con cada uno de ellos en la parte profética. ¿Qué me falta?
Me falta uno de los ministerios. Bueno. Y evangelizar y salir ese lado. Era la labor de él como misionero. Un misionero tiene ese complemento de Dios. Que le llaman el quíntuple, algunos lo llaman el quíntuple del ministerio. Entonces él dice que en ellos él colocó esto. Bien, ahora, para Dios edificar una iglesia en sus propósitos, mínimo tendría Dios que hacer 3 cosas. O tendríamos que hacer nosotros. Primero, ¿cuáles son los propósitos de Dios para la iglesia? ¿Qué quiere? ¿Para qué las iglesias? Oye, es que tan raro. ¿Por qué existe una iglesia? Ustedes no se dan cuenta que la iglesia debe brillar. Nosotros somos lumbreras. En las iglesias no estamos haciendo la labor. Yo recuerdo cuando el alcalde anterior estaba haciendo el plan de desarrollo de él, que nos reunieron a todos los religiosos, pastores, curas, y la gente llegó allá y muchos decían, pues gente del municipio, dijeron, vea, ¿para qué están aquí? Aquí no hay ¿cómo se llama eso? Charolcito. Aquí no está la cuchara. Aquí no hay ponchera. Porque uno ve que todos estos señores, con corbata o con sotana, a lo único que se dedican es a eso. Yo estaba ahí parado. Me dolió. ¿Qué hacen las iglesias? La gente llega con sus Biblias, entran a las iglesias y sale. ¿Qué hacen las iglesias? ¿Verdad? ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¡Ay, metico! La labor de la iglesia es diferente. Cuando Cristo llega y transforma una vida, no transforma una vida, transforma una familia. Se acaba la drogadicción, se acaba el alcoholismo. Y la iglesia hace labor no en 4 paredes. La labor de la iglesia no es en 4 paredes, es afuera. ¿Cuántos son iglesia? Gracias por esos 20. A los demás los invito a que vayan a 20. ¿O cuántos son iglesia? ¿Cuál es la labor de la iglesia? ¿Cuál es la labor suya? Brillar. Yo he ido a empresas donde me dicen, hermano, Dios le bendiga, y la gente, ese es de su iglesia. Pues no, va a una iglesia, es cristiano. ¡Cristiano! Es el más vulgar de la empresa. Y le dicen, usted es cristiano. ¿Verdad? Ay, qué miedo. Porque es que no es que usted venga aquí y diga, ahora que tenemos Facebook, ya más de uno se habrá ido porque dicen, qué pena que me vean a través de redes sociales que estoy en una iglesia evangélica. Tranquilo, ahí está grabando solo el pastor, ahí no hacen paneos. Ay, menos mal pastor, ay no, porque es que lo ven a uno así, que oso uno ser evangélico. No es el oso que digan que es evangélico, el oso es que no tiene una vida que agrada a Dios. Da pena llegar a un lugar de estos cuando uno vive de cualquier manera. ¿O no? Hay que descubrir, vamos poco a poco. Otro. Si nosotros tenemos eso, entonces, ¿para qué Dios nos ha llamado como iglesia? ¿Cuál es la función nuestra? Hermano, donde la iglesia ha llegado, ha revolucionado pueblos. Por allá, en nuestros países donde no aceptan el cristianismo, unos constructores aceptaron a Cristo, pero no los dejan predicar de Cristo. Señor, ¿cómo en lo que yo hago puedo transmitir la fe? Y ellos empezaron a apoyar los pueblos de aquel país que no aceptaban las iglesias. Usted sabe que la China están destruyendo iglesias, ¿saben eso, cierto? Ahora en este lugar, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está el virus? No, eso se llama la ciudad que está toda cerrada. Sí, es acá igual. Se llama Jacahuasenque, igual, apellidos. Y en esa ciudad, hoy la iglesia está apoyando, está predicando, está haciendo obra y predicando el evangelio.
Y Dios está bendiciendo a varios pastores que están allá. Amén, qué bueno. Ahí estaba pasando hojas de solicitud para aquellos milagreros que andan por ahí cobrando por los milagros, que estaban esperando que se fueran para allá a sanar a la gente. Muy bueno, ¿no? No, que se van a ir por allá. Claro, porque se enferman. Ya murió un pastor, que era médico, un hermano en la fe, perdón, que era médico, pastor, por debajo predicaba. Hermano, y estos hermanos empezaron a construir. Y van a regalar trabajo. Y del dinero que Dios les había bendecido, van a bendecir ciudades. Los llamó el gobierno y les dijo: queremos que ustedes sigan construyendo ciudades. Necesitamos en tal ciudad la carretera. Hicieron unas carreteras muy bien hechas. Mejor que las que hacen. Ustedes saben cómo hacen los puentes y las carreteras por ahí, ¿no? Y los llamaron para el gobierno. Ellos dijeron: sí, pero tenemos una condición. ¿Qué condición tienen? Que nos dejen a la gente que trabaja con nosotros, para que sean honestos, hablarles de la fe, para que esta gente sea honesta. Porque yo quiero decir una cosa: si usted es cristiano, usted es el mejor empleado de la empresa. Si usted es cristiano, no se roba un peso. Y donde Dios lo coloca para ser eficiente y para que su vida sea transparente delante de Dios y la gente vea en usted una persona diferente. Ay, se bajan los amenes. Yo vivo en una unidad, y en la unidad donde yo vivo, pues hay gente más acomodadita que otra. Y nosotros, pues la casa la tenemos muy como es normal, como la recibieron los primeros vivientes. Entonces a veces por allá, a veces uno se atrasa en alguna responsabilidad y la gente dice: ¿y usted es pastor? Y no ha pagado la... Bueno, hay momentos que lo puedo hacer, hay momentos... Y ese es su cargo. Tiene de malo. Pues eso no se imaginaba que... A mi hija en la universidad, cuando pidió la beca, le dijeron: usted ¿y qué? ¿Sus papás qué? ¿Mi papá es pastor? ¡Ah! Rockefeller. Amamos la obra de Dios, trabajamos y servimos a Dios, y yo creo que un pastor nunca será rico. Algunos me están mirando por Facebook y me están diciendo: no diga eso, porque algunos han visto un trampolín. No, el servicio a Dios es a Dios. Espero que me entiendan. Esto no es un negocio. Y el que quiera ser negociante, que vaya de negociante. Pero el que le quiere servir a Dios, hermano, es servir a Dios. Gústele al que le guste. Porque la Biblia habla de este llamado. Y este llamado tiene otra cosa diferente a lo que la gente maneja. Amén. Qué bendición que la iglesia logre sostenerlo a uno completamente y uno pueda tener una vida normal. Amén. En el servicio a Dios, y podamos abrir más obras. Entonces hay que llegar a este punto. Y lo otro es que hay que aplicar los propósitos de Dios dentro de la iglesia, que somos cada uno, la conformamos cada uno de nosotros, y todo lo que está alrededor de nosotros va a ser contagiado, va a ser afectado por nosotros como iglesia. Entonces, cuando hablamos de eso, tendríamos que hablar de los propósitos de la iglesia. Amén. Entonces, ¿por qué existimos como iglesia? Hoy hay iglesias de todo, ¿o no? ¿Qué tipo de iglesias conoce usted hoy? De todo. Pero es que de todo. ¿Iglesias que es de sancocho o qué? Uno hoy escucha que la iglesia, yo no sé qué, la iglesia de los ricos. A alguien de aquí le tocó que fue una iglesia para gente pudiente y le dijeron: no vuelva a este lugar, que usted es pobre. Aquí solamente viene gente de dinero. Entonces, ¿cuál es el propósito de esa iglesia? No entiendo. Por allá que hay una iglesia que solo hace milagros. Bueno, déjeme decirle que Dios hace milagros cuando Él quiere. Porque Dios sigue siendo soberano. Y donde está Dios, es Dios el que obra, no el hombre. Entonces, la otra pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Vean, locura, acabamos de pasar diciembre, ¿cierto? ¿Por qué la gente celebra diciembre?
Miren, el 24 de diciembre. Hay una confusión en estos pelados. Ya se fue. Miren esos peladitos. En los que no son de la iglesia. ¿Qué celebran? El 24 de diciembre, ¿quién trae los regalos según ellos? La tradición. ¿El niño Dios o Papá Noel? ¿Quién es Papá Noel? Le preguntaba yo una vez. Papá Noel, pues que oiga, ¿Jesús nació en tierra caliente o fría? La gente donde Jesús vestía esos abrigos gruesotes y allá hay niebla y allá hay trineos. Y entonces, ¿por qué la gente coloca que es que el árbol de Navidad para muchas veces que es que un pino? ¿Usted ha visto un pino en Israel? Una palmera, una... Entonces, ¿dónde está el pino? Piensen en las cosas. Ya hay otros trasfondos. Pero uno empieza a mirar y la gente dice, ¿verdad? ¿Cierto? Note usted que Dios viene, ellos quieren celebrar, la gente quiere celebrar, digo ellos porque nosotros tenemos a Cristo permanente con nosotros. La llegada del Mesías, bueno, tiene su alegría, hay cristianos que... Pero usted no nota que llegó el Mesías, llegó el Salvador, 12 de la noche, suenan las 12 campanas, las 12. Y la gente está vomitada, borracha, con la mujer del prójimo, con el marido de la prójima. Y a las 12, ¡ay, nació el niño Dios! ¡Uy, qué pena! Qué vergüenza que Dios lo vea uno borracho y vomitado con el que no está. Piense. Eso es una contradicción. ¿Cierto que sí? ¿Qué tal si supiéramos que es la iglesia? Y que usted ahí sentado diga, yo soy iglesia. ¿Qué es ese propósito que tiene la iglesia? ¿Por qué como iglesia hacemos lo que hacemos? Ay, aquí hay gente muy loca, hermano. A las 7 de la mañana hay gente aquí. A las 8 están orando. A las 9 siguen estudiando en el Instituto Bíblico. A las 10 en el culto. A la 1 en doctrina. A las 2 y los sábados se van todas estas mujeres que bolean toda la semana, que trabajan de sol a sol para una vereda, que a trabajar con niños, a enseñarles valores bíblicos a través de la evangelización, pero son valores. A trabajar con los papás de esos muchachos que no son cristianos, a enseñarles en escuelas de padre a la luz de la Biblia los principios que tiene la Escritura. Y alguien me dice, está loca. Si el cristianismo es eso, entonces es muy maluco. Cuando uno empieza a dar su vida por otros y a trabajar lo social, no hay nada más rico que uno trabajar en lo social. O sea, la predicación del evangelio es una cosa. Yo no estoy hablando del evangelio de la liberación, pero estoy hablando de la parte de ir y ganar el mundo y hablar del Señor y rescatar el mundo para... No hay nada más lindo que uno rescatar a una persona que está en la inmundicia. Amén o no amén. Sí. Si usted supiera, yo tengo la caracterización de la juventud de Sabaneta en un documento de más de 200 páginas. Mano, la cantidad de muchachos que están consumiendo drogas. En los colegios, la cantidad de muchachos que han sido... ¿Usted sabe cuántos niños son ultrajados? ¿Cuál es el porcentaje en nuestro tiempo de niños que han sido, ¿cómo se dice? Abusados. ¿Usted sabe cuánta cantidad de niños son abusados? No, las Maris, ¿cuánta cantidad de niños son abusados? La estadística está casi que por familia. Por cada 4 o 5 personas hay un abusado. Que estamos hablando de más de 60 abusados por cada 100 personas. Y esas estadísticas son tan altas que en nuestros hogares se puede estar viendo eso. Abusar no solamente es violar, porque algunos piensan que
Estamos hablando de maltrato físico, maltrato verbal, estamos hablando de la forma de, me imagino usted viste una niñita, un niñito de tal manera que una persona de esas, no, usted puede ser responsable de eso. Eso lo trabajamos en nuestras, a la luz de, y la Biblia nos enseña de eso, cómo debería ser nuestra manera de vestir. Por ejemplo, cómo debe vestir una mujer cristiana. Hay 3 términos bíblicos para la mujer cristiana. Vamos a ver si usted aplica en alguno de esos 3. 1, pudor. No es que una mujer sentada sin tener que buscar un trapito y una cosa y todo. Se siente y queda mal. Descubierta. La Biblia habla de la modestia en la forma de vestir. Y habla del decoro en el vestir. Esa es la medida. El que quiera colocar que aquí, que allá, que por aquí, que por acá, que por acá, que por acá. No, esos son los 3 términos bíblicos para definir. Por ejemplo, estamos hablando de eso. Entonces, cuando hablamos de nosotros como una iglesia creciente, yo quiero decirles que nosotros tenemos como iglesia, debemos tener un ideal definido. Cada uno, y estoy hablando del grupo como tal. Bien, saber por qué somos iglesia. Hay gente que viene aquí, se sienta los domingos, cada 8 o 15 días y se van. Usted no es iglesia si es de esa gente. Ojalá y sea iglesia. Es un turista, es una visita, es alguien que simpatiza, pero no vive a Jesús, no lo pone en práctica. No estoy diciendo la asistencia, estoy hablando más que asistir a un lugar. Es vivir la fe y que la fe afecte a otros. Si usted no está afectando a otros, usted no está viviendo el evangelio. Porque la iglesia sabe para qué existe. Usted sabe para qué Dios le colocó. Note la mayoría de la gente lo que hace. Yo le doy gracias al Señor porque soy pastor, por el llamado que tengo, porque hago lo que me gusta y lo que el Señor me llamó, y a veces hasta ni me gusta, pero ahí estoy haciéndolo para Él. ¿Qué hace una persona común y corriente? ¿A qué hora se levanta un trabajador de hoy en día que tiene que trabajar para allá en Caldas? ¿Sí? Caldas. 4 y media. O sea que ¿a qué hora se levanta? Muy bien. ¿Hasta qué hora se trabaja normalmente hoy? Y ahora que hay que conseguir empleo por todos lados, porque va a ser, ay Dios, dejémoslo así. Hasta las 6 de la tarde. 6, ¿cierto? Mientras vienen allá de Copacabana, de Girardota, de Caldas a la casa, ¿qué hora es? ¿En qué se convirtió su vida? No cuida a sus hijos, no cuida a su esposa, no cuida su vida, no tiene una razón de ser. Todos los días trabajar para vivir frustrado. Allá los orientales, ¿qué hacen? ¿Saben qué están haciendo? Trabajan en computadores, porque es lo que la rata que es. ¿Y sabe dónde duermen? Debajo del escritorio. Y en una maleta tienen todas las pertenencias. La cantidad de gente, el suicidio es terrible. No hay una razón de ser. La vida se convirtió en que son como máquinas. No, no. Dios no nos llamó a eso. Algo diferente en nuestras vidas. Hay una razón de ser. Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Usted no fue creado para ninguna otra cosa. Usted no fue creado para comer, aunque come. Usted no fue creado para tener vida sexual, pero la tiene. Usted no fue creado para otras cosas, las hace, son parte de la vida, pero la razón de ser que Dios quiere en su vida es que usted encuentre la alegría en lo que hace. Amén. Usted se imagina, va a colocar un ejemplo. Aquí va a traer mi trompetica. Esta se encogió, la otra es más grande. Yo tengo esta trompeta, tan linda la trompeta. La voy a dejar en la sala de la casa. Ahí está la trompeta. Todo el que llega, ay, que bebé. Llega un niño, ay, no lo vaya a tocar. Pero ahí quedó la trompeta.
Si la trompeta tuviese sentimiento y pensara, ¿está cumpliendo una función, sí o no? Sí, una función. ¿Cuál función es? Pero está haciendo la función para la que fue creada. Si ella pensara, ¿qué diría? Yo necesito, yo no encuentro la razón de ser. Ay, está linda en el nochero. No. ¿La voy a colgar? No. No hay felicidad. Mire hoy los artistas que mueren, la gente que consigue miles de millones. ¿Cómo han muerto muchos de esos grandes? Se suicidan. Montaner, en uno de los testimonios que da por YouTube, él cuenta y decía, yo salía de esos conciertos y todo el mundo me subía al cielo y yo, ay, es imaginé Montaner. Pero él decía, pero llegaba al hotel y me quería, no había sentido. Destruido el hogar, destruida la esposa, destruido los hijos. No había sentido. Y no lo dice él, muchos hasta se han suicidado. Porque esa vida no tiene una razón de ser. Pero la trompetica todo el tiempo tocadita. ¿Cómo me sentiría si pensara? ¡Qué alegría! ¿Cómo viviría la trompeta? Sonando. Taratán, tan, taratán. ¡Ah! ¡Qué alegría! Eso sí es vida. Si esto no es vida, entonces ¿qué es la vida del resto? Cualquier parecido con alguna expresión que haya por ahí no es casualidad. Si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, no, usted ve a un cristiano y el cristiano es, ¿cierto? ¡Qué alegría! La vida es una bendición. Hay momentos difíciles, sí. Que uno le pregunta a la esposa, mija, ¿qué hay para el almuerzo? La cosa está como durita. Hay un huevito y salecita. Changua para el almuerzo. ¡Qué bendición! Sin leche, pues. El cristiano vive feliz en medio de la abundancia y sabe la abundancia y en medio de la escasez. Maneja principios de mayordomía para que su vida sea próspera. Porque la prosperidad no es algo que cae del cielo. Ay, que llueva, que caiga lluvia. Usted sí me cree que yo toda mi vida le decía a mi esposa, yo chorreaba las babas cuando veía un Renault 4 en esa época desbaratado. Yo le decía, qué rico un desbaratado de eso. No sabía el lío que me estaba metiendo, hermano. No lo levanta nadie, un carro acabado no lo levanta nadie. Eso traga la plata que lo tenga. Menos mal que Dios no hizo eso. Va a ser mejor ser contextual. Qué rico tener un carro. Y yo le servía a ser como misionero y todo. Y yo veía una casita así, un cucurichito ahí. Y yo decía, ay, qué rico una casita de esas. Y le decía al Señor, dame una viejita rica, dame una viejita rica. Ignorancia. Yo no necesitaba una viejita rica, yo tenía un Dios poderoso. Amén. Fue increíble la forma que Dios me bendijo. A mí me llegaron con las llaves de la casa. No era pastor de esa persona, no la manipulé, porque lastimosamente la gente cree que eso es un pastor. Un pastor es servir. Y el pastor es un siervo, y un siervo es un esclavo. Y yo tengo que entender que soy esclavo. Amén. O si no, no soy pastor. De algunos que nuestros derechos, que yo no sé qué, que 2 vacaciones al año, que no. A veces ni vacaciones sacamos. Ojalá y uno pueda descansar un ratico, no está mal. Pero estoy hablando de que servimos a Dios y a la iglesia. Y el Señor llegó y las llavecitas. Y después fue a cambiar la casa porque quería vivir cerca de mi familia. Y apareció la viejita que yo pensaba que era la viejita rica, era mi mamá. Y cuando la liquidaron y todo eso, me bendijo con la casita. Y yo le dije a mi esposa, va la viejita rica al lado mío, toda la vida. Fue el instrumento de Dios. En ese momento fue el instrumento de Dios. Lo digo porque a veces nosotros vamos, Dios mío, a ver pues que caiga del cielo. Y no trabajamos. Bendice, vaya, trabaje. Yo no trabajo, no le sirvo a nadie, no estoy trabajando. Usted debe trabajar, el fruto de su trabajo se verá con el tiempo. No seamos como nos enseñaron por acá en Antioquia en la época de los 80, que la mentalidad de muchos colombianos es una mentalidad, sí, eso han dicho, suena feo, ¿cierto? Mafina, eso suena feo. Porque es
en el mejor esfuerzo que Dios me lo dé todo. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos peregrinos y advenedizos. O sea, nuestra ciudadanía no está acá. Si usted lo tiene o no lo tiene, amén. Si el Señor bendice su labor y usted tiene cantidad de dinero, bien. Si no la bendice, no sea triste, tenga al Señor en el corazón, cumpla el propósito de Dios en su vida. Gloria al Señor, amén. Y cuando usted lo cumple, es feliz. De lo contrario, usted es un pobre, una pobre amarga o lafo. Dígale al que tiene al lado si es uno de esos. Hola, lafo, como lafo. Es lo bíblico, hermano. Estamos hablando de cosas de la Biblia y mira hasta dónde estamos llegando ya. Amén. Entonces, sabemos exactamente todas estas cosas. Yo solamente le voy a hablar de 5 cosas que Dios quiere para nosotros como iglesia. Hoy no se las voy a hablar, hoy solamente voy a tocar la primera. Y como las películas buenas, ¿cierto? Ojalá esta sea buena. No se olviden, dentro de 8 días a la misma hora en el mismo canal. Bien, pero no hemos llegado allá, ya vamos a llegar allá. ¿Qué querrá Dios con nosotros? ¿Cuáles son esos ¿por qué? Esos propósitos en nosotros van a tener cosas. La primera, nos edifican moralmente. Primera de Corintios, capítulo 1. Sí, es que a los corintios les tenían que dar palo, el apóstol Pablo, porque es que ellos creían que el evangelio eran demostraciones espirituales. Está bien, Dios se mueve, pero ellos vivían de acuerdo a eso. 1. Y Pablo tiene que hablarles del evangelio verdadero, que no era el que ellos estaban viviendo, porque era una iglesia que no tenían amor y la conducta de ellos no era de acuerdo a la fe, no entendían para qué era la fe. Creían que la fe era para hablar en lenguas, creían que la fe era para manifestaciones extrasensoriales, creían que la fe era para hacer sanidades. Eso se ve. Está mal que en una iglesia el Señor sane la vida. Pues usted si vino enfermo, espero que ya esté aliviado. ¿Sabe que usted venía con dolor de cabeza y ya no lo tiene? Tenía hasta esa artritis, alborotar la artrosis y ya no. Ese es el testimonio de la palabra. Dios toca. Si vino alguien así y está diferente, es la palabra. Es la palabra. No es el pastor. Ahora no digan, pongo mis manos. Ay, pastor, usted tiene unas manos benditas. Las mismas manos que las suyas. Sí. Pero Dios también le dio a hacer manos a usted como hijo de él. Amén. Entonces dice el apóstol en el capítulo 1, versículo 10, porque habían divisiones en la iglesia de Corintios. Y miren la sabiduría que Dios da. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, que no haya entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Y en un mismo. Y está hablando de principios de vida en la fe cristiana. Mano, los pueblos del mundo cuando han sido conquistados por el cristianismo, la dignidad de la gente mejora, la calidad de la vida de la gente mejora, la vida espiritual mejora, porque la transformación social de los pueblos a través de los principios de Dios y de la palabra es tremenda. Naciones hoy están destruidas porque le dieron la espalda a Dios. ¿Se acuerdan del terremoto que hubo? La invasión que hubo en Haití. Hermano, Haití, República Dominicana es pasar de aquí para allá, de esta línea para allá. Y usted estaba, no sé, creo que es similar, en República Dominicana. ¿Y qué paraíso? En ese momento. Y de ahí para acá, usted veía Haití, haga de cuenta que usted tiene una foto en blanco y negro. O pegado fotos, una foto destruida y una foto hermosa. República Dominicana, el evangelio fluía. En Haití, el satanismo, práctica del vudú. Imagine que allá en Haití, la gente si quiere todavía resucitar un pariente, lo resucita. Se murió el paciente, ¿sabía eso? Y ese paciente que se le murió, le hacen vudú y el paciente camina. Eso sí, es un ente, porque es un demonio que lo posesiona ese cuerpo y el cuerpo sigue podrido.
pero tienen al pariente viviendo con ellos podrido. País, en ese momento, Dios ha ido cambiando cosas, en ese momento satánico, dedicado a Satanás, la ruina. Nuestros hermanos de Venezuela, ¿puedo hablar? Ustedes me autorizan. ¿Dedicado a quién? A la Trinidad satánica. ¿Cuál es la Trinidad satánica? María Leonza, el lindo Guatipure y el negro Felipe César. ¿Eso? Y por ahí le enciman al demonio Hernández. Por eso los presidentes de allá siempre han tenido brujos al lado de ellos. Miseria, dolor. No nos vamos para allá, vámonos para su hogar, para mi hogar. ¿Cómo en mi casa cómo vivíamos? Hermano, detrás de la puerta, la medalla de San Benito. Una penca sábila. La herradura, sí, en mi casa era todo ese demonio ahí metido. Y nosotros de mal en peor, de ruina en ruina. Nos embargaron en mi hogar, mi familia, mis padres. Yo recuerdo, creo que fueron como 3 o 4 embargos, yo me acuerdo de 2. Nos quitaban en esa época, le embargaban a uno hasta la cama. Nos dejaban durmiendo en el suelo, hermano. Qué vida tan miserable. Y todo porque el Señor no estaba en nuestro hogar. Mi papá un hombre alcohólico. Y mi mamá era una buena mujer. Una educadora. Guerrera. Qué mujer mi mamá, que era el Señor. Ya está ahí con el Señor. Qué luchas las que vivió mi mamá con mi papá. Una maldición por no tener a Cristo en el hogar. El día que llegó el Señor al hogar es una bendición. ¿A usted no le ha pasado que a usted le dicen, usted va a ir a esa iglesia, si va a llevar los diezmos, sí, ¡ay! Lo van a arruinar. Al año usted ya anda en moto. Y le dicen, ¡ay, ya tienes moto! Te volviste pastor. Y de corbata y todo. Y el Señor a uno lo prospera, lo bendice. ¿O no? ¿Cómo le gusta al Señor, hermano? Cuando yo llegué al Señor, Sí. a mí en mi casa lo que más tenían temor era que yo fuera saliendo con la escritura y me la llevara al... ¿Y qué tenían entonces? Tenía mi casa, pero estaba apenas empezando Ahí. a levantarlo. ¿Y con el Señor cuántas tiene ya? Tengo 4 pisos. 4 pisos y acaba de comprar una sabaneta. Bien. Me volvió pastor, ¿qué tal? Si nota usted, Dios lo bendice a uno. El Evangelio dignifica las vidas. Nos bendice, nos tiene que ayudar en la vida. El Señor es especial. Él es tu tesoro. No vaya a decir amén porque escuchó que 4K, yo también quiero otras 4. Más que eso, es la paz, es la bendición. Las otras cosas pasan. La Biblia dice, espero que seas prosperado de la misma manera que prospera tu alma. Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecir tu hogar. Sacar esa maldición que puede haber en tu vida. Los hermanos que han venido de otros, acá tenemos una colonia buena de venezolanos, levante la mano a los venezolanos. Bendiga a Dios sus vidas, hermanos. No sé Dios qué irá a hacer en su país, o si a ustedes los tendrá para una gran bendición en este país. Bienvenidos. Y yo doy fe de los hermanos que conozco que están aquí, que son de, porque llega mucho venezolano de todo, pero aquí tenemos una muy buena representación de gente de fe. Y ustedes no saben lo que Dios quiere, pero en las manos de Dios. En las manos de Dios. Si no es en las manos de Dios, no hay bendición. Hermano, apenas voy en la introducción, ¿qué vamos a hacer pues? Dentro de 8 días, en este mismo lugar y a la misma hora. Amén. Pero ¿por qué no le dice usted al Señor en esta hora, Dios mío? Yo necesito entenderte. No quiero ser un cristiano de banca. No quiero ser una persona que no disfrute de tu bendición. Derrama en mi vida tu bendición. Glorifícate, Señor, en mi hogar. Señor, en esta mañana, como pastor de esta iglesia, en el nombre de Jesús, creo que tú derramas grandes bendiciones sobre cada vida, que será reflejada en sus hijos, en sus esposos y o esposas, que será reflejada en la labor que mis amados hacen.
que será reflejada en su vida espiritual. Y creo al poder de tu palabra cuando dice: yo deseo que seas prosperado en la misma manera que prospera tu alma. Sigue derramando bendiciones sobre mis amados. Sigue haciendo tu obra en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y te damos honor en esta hora. Por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no donde estás te colocas de pie, levantas tus manos y le dices al Señor: yo creo en esta hora en la bendición mía? Dígaselo al Señor. Usted, hermano, que anda en la fe, no tiene empleo, dígale al Señor: Dios mío, tú eres mi proveedor. Necesito que tú te manifiestes. Creo que tú puedes estar tratando mi vida, pero ayúdame, Señor, y provéeme. Gracias porque tú eres, Señor, mi bendición. Porque a través de mi vida puedes bendecir todo este municipio de Sabaneta. A través de mi vida tú podrías desarrollar una transformación social a través de el evangelio en el barrio, en el hogar, en el municipio. Tú eres poderoso, Señor, para transformarnos a través de este bendito evangelio. Te adoramos, bendecimos y exaltamos y damos honor en el nombre de Jesús. Puede dar un aplauso al Señor. Gracias. Bueno, el hermano dice que entre 8 días